Damos inicio entonces, señores, invitando al doctor Gabriel Trova Cuba para realizar la presentación del simposio. Tema, cómo transformar el escenario del tratamiento de las neumonías hospitalarias. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Adelante, doctor. Buenas tardes, agradezco a MSD y al evento por esta invitación. Es una clase que inesperadamente conversa con algunas cuestiones que han sido presentadas anteriormente, así que estos son mis conflictos de interés. Una de las clases anteriores justamente tocó este tema, ¿no? De qué pasaba cuando el Homo sapiens andaba por la Tierra antes de la tecnología. Traje justamente qué sería nuestra era preantibiótica, porque la verdad es que no pensamos mucho en ella. El antibiótico está tan este, mm, metido en nuestra práctica clínica, en nuestro día a día, ni siquiera recordamos cómo era antes de él, hace 124 años, de qué se moría la gente en la ciudad de Nueva York. Bueno, la mayor causa de muerte a principios del siglo pasado era enfermedad infecciosa. Neumonía, tuberculosis, diarrea, eran las tres principales causas de muerte. Tenemos ahí la difteria y más de 30% de las muertes causadas en este tiempo era a cuenta de enfermedades infecciosas y antibióticos y vacunas fueron realmente una dádiva de la medicina moderna y esto ha impactado bastante en la forma como llevamos adelante los temas. Les traje un caso clínico de 1943. Mire, un niño de 4 años que hace 4 días presentaba calor y hiperemia al lado izquierdo de la mandíbula, fiebre 40 grados, dificultad para tragar, necrosis extensa en la lengua. Y en la admisión se drenó un absceso y hay cianosis y evidencia clínica de neumonía. En la colecta de sangre, Staphylococcus aureus. Si hay alguien que no quiere ver imágenes de un niño enfermo, pueden cerrar los ojos o mirar a un costado, pero esta era la imagen de la niña publicada en el artículo. Y fue una de las primeras prescripciones de penicilina con esterilización de culturas de en 36 horas y 96 horas de administración del medicamento. La paciente vuelve a tragar con normalidad. Al principio, el cuadro, cómo evolucionó, ¿no? Con la historia de la enfermedad. Entonces, esta niña recibe antibiótico por 9 días, mire. Estaba febril hasta el noveno día, el antibiótico se suspende al 12º día y esta es la niña al final del tratamiento. El artículo menciona que una infección de estas características complicada con sepsemia casi universalmente era fatal. Entonces, si pensamos que hace 70 años era esto lo que pasaba, ¿cómo hemos caminado, verdad? Una de las primeras civiles tratadas con penicilina fue Ann Miller y su obituario se publicó en New York Times cuando se murió y tuvo una infección puerperal. En los años 40 su médico consiguió penicilina reservada solamente en aquel entonces, ¿no? Para militares y ella logró acceder al tratamiento de la infección que tenía y murió pacíficamente a los 90 años, a fines de los años 90. Bueno, ¿qué pasó después de la llegada de los antibióticos? Tenemos una significativa reducción de causas de muerte relacionada a enfermedades infecciosas. Las clases anteriores nos mostraron de que posiblemente nos vamos a morir en el envejecimiento, no es de enfermedad infecciosa, pero bueno, les llamo la atención de que la neumonía, uno de los temas de esta clase, sigue en esta lista en el sexto lugar a fines de los años 90. Uno de los problemas incluso que tenemos después de la llegada de antibióticos es la desinversión de industrias farmacéuticas con respecto a nuevas drogas. Esto pasa al final de los años 80, cuando hay un crecimiento de resistencia bacteriana y ahí, por más que en la última década tuvimos lanzamientos de nuevas drogas, la tendencia de desinvertir es real en nuestra práctica. Y uno de los motivos por los cuales esto pasa es que, bueno, si unimos la ganancia de los antibióticos lanzados entre 2016 y 2018 de todas las drogas innovadoras, de los últimos 10 años, por ejemplo, antes de ese periodo, no
llega a una estatina genérica, no alcanza un quimioterápico lanzado, así que hay un desafío inmenso mercadológico con respecto a la cuestión del desarrollo de nuevos antimicrobianos y todas las veces en que hay una droga lanzada, muy importante es valorarla porque la tendencia es que tengamos cada vez más dificultad de nuevas drogas. Si no podemos romper este desafío y esta tendencia de desinversión de las industrias farmacéuticas, se complica un poco. Ahora, hablando específicamente de neumonía a partir de ahora, me gusta el proyecto IRAS Brasil, que cuenta con 10 años. Es un estudio con mayor capilaridad para que podamos realmente analizar la incidencia y prevalencia de infección hospitalaria. 10% de los pacientes internados en hospitales, en 152 hospitales del Sistema Único de Salud en Brasil, tenía un porcentaje relacionado a neumonía. Entonces, tener una IRAS en hospital público aumentaba la internación de 6 a 89 días. Esto es algo bastante impactante. Y el IRAS realmente es interesante porque cuenta con una capilaridad en 10, 11 provincias, estados distintos y nos muestra, según el mapa, cómo está la neumonía en nuestra práctica, que es una infección relacionada a asistencia de salud bastante significativa. Cuando hablamos de neumonía hospitalaria, realmente es importante aquí dividir en algunos conceptos que son importantes en este momento para que podamos identificar factores de gravedad. Tenemos un contexto del paciente en enfermería y luego un contexto del paciente en UTI, en la unidad de terapia. Hay una entidad que llamamos de neumonía hospitalaria, que es la neumonía adquirida después de 48 horas de permanencia del paciente en el hospital. Hay un concepto también de neumonía asociada a ventilación mecánica del paciente en UTI, y esto es más palpable para los que lidian con infección, ¿no? Em, Sobre todo porque esto es, como la clase pasada mencionó, es pasible de checklists, reducir la frecuencia de esto cuando tenemos eh, módulos de prevención, pero me gusta esa diapositiva para mostrarles la gravedad y progresión de la enfermedad. Un concepto de que el paciente que adquiere neumonía en el hospital y eventualmente falla al tratamiento y necesita ventilación mecánica, esse paciente com pneumonia hospitalária ventilada é um paciente grave, mais grave que pneumonia associada à ventilação mecânica. Hablando de PAV, que es algo más palpable, que es lo que tenemos en nuestra práctica, casi todos vivenciando esto, hay dificultad en normatizar qué es criterio de PAV a cuenta de las limitaciones diagnósticas que criterios eventualmente variables, pero sí contamos con que 10 a 40% de los pacientes que presentan contacto con ventilación mecánica, con neumonía asociada a ventilación mecánica, es un evento de mortalidad de índice elevado. No tener un criterio claro con respecto a PAV aumenta la subjetividad en la definición de qué es el caso. Por eso es difícil categorizar todo dentro de un mismo canasto, ¿no? De un mismo nivel. Aquí los pivotales con respecto a antibióticos innovadores en neumonía hospitalaria, y podemos ver que son poblaciones, por más que estén dentro de la misma categoría de infección, contamos con una mortalidad bastante variable, desde 9% en el estudio de Bactan hasta 30% en el estudio de Ceftolozan y Tazobactam, para mostrar que esta heterogeneidad, cuando pensamos en criterios de definición de neumonía hospitalaria, termina impactando en nuestra dificultad de normatizar lo que realmente es más difícil de categorizar esto que una infección de torrente sanguíneo o urinaria, más compleja. Para neumonía hospitalaria, tenemos las dificultades que el diagnóstico normalmente es tardío, estrategias de prevención son imprecisas, entonces por más que tengamos paquetes de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, no tenemos los paquetes de neumonía adquiridos en el hospital, sobre todo que los factores de riesgo tienen que ver con colonización directa de orofaringe, aspiración y muy relacionada a rebajar el nivel de conciencia, ausencia del reflejo de tos y alteración de motilidad gástrica, factores más difíciles de verse en la práctica clínica y
Es un evento diferente, distinto a lo que pensamos cuando hablamos de neumonía comunitaria, ¿no? Entonces, un paciente con neumonía comunitaria, si comparo el tiempo de hospitalización con neumonía hospitalaria, tenemos un promedio de 5 días para paciente con PAC y 13 días neumonía hospitalaria. Entonces, el hecho de que el paciente tiene una neumonía hospitalaria aumenta la mortalidad local comparado a pacientes de neumonía comunitaria o comparado a pacientes con un mismo perfil de comorbidad, sobre todo porque son eventos distintos, ¿no? Isso acá é um gráfico simplificado para mostrar para ustedes se esperamos um paciente, um PAV com pneumonia associada com uma mortalidade de 30 a 40% dentro da UTI, necessita ser intubado, vai ter uma mortalidade de 48 a 50%. Isso é importante quando vamos falar de antibióticos novos. Necessitamos separar estes cierres, essa necessidade de categorização, porque segundo este grupo de paciente é mais grave e tem um risco maior de mortalidade. Quando pensamos em los agentes que causam pneumonias hospitalares, são associados à ventilação mecânica, temos mais dificuldade de los dados microbiológicos desta população, mais dificuldade de recoleta de material, evaluação epidemiológica local. E se vemos os principais causadores de PAV, como de pneumonia hospitalar, lo general vão ser os mesmos. Os agentes que temos dificuldade de tratar em nossa prática clínica. Vou falar de estafilores e de enterobactérias. A vezes tratamos esses pacientes com pneumonia hospitalar, vendo os pacientes com pneumonia ao invés do paciente que lidamos com ventilação mecânica, por causa do perfil de resistência que ponemos. Vamos falar de retos farmacodinâmicos. Importante recordar que a infecção pulmonar se encontra no fluido endotelial pulmonar e temos passagem do antibiótico à la corrente sanguínea. É mecanismo de difusão passiva. Cada droga tem uma capacidade de difusão local. Recordar que quando elegimos um antibiótico, devemos considerar quão eficiente é o acúmulo do antibiótico. E recordar que a glicoside não pode ter uma penetração mínima do fluido pulmonar. Não é todo que administra por via endovenosa, que vai alcançar uma concentração adequada onde necessita. E levar, ter esse 50 do fluido pulmonar e do plasma é muito importante depois de fazermos as decisões. Qual antibiótico elegir para tratar uma infecção pulmonar? Temos os retos de eleição micro. Esses protocolos de tratamento de pneumonia, vamos encontrar esse tipo de fluxograma, porque depende muito da flora local, dos antibióticos que temos, como lidamos com isso. E é importante recordar que necessitamos separar se o paciente tem alto risco de ter um agente multidroga resistente ou se tem choque séptico. Há muita literatura que diz que necessitaria de cobertura dupla em choque séptico. Pero sempre digo que há que tentar enfocar em la terapia empírica para um regime que cubre 90% de las situaciones. Voy a hablar un poco resumido de lo que tenemos de estudios en pneumonía hospitalar. Tenemos más evidencias en ese sentido. Me gusta empezar con esta diapositiva. Comparado con neutropenia en pneumonía hospitalar. Y ese gráfico
muestro para ustedes porque la ventilada es más grave que la ventilación mecánica. Tiene una mortalidad casi que el dobro que los que tienen la neumonía ventilada, que la ventilación mecánica. FDA pide para estratificar, segmentar quando há a utilização do antibiótico, por entender que este segundo grupo é mais grave. Este é o estudo de liberação de céfalo, que é o hóspede, e tem um resultado que discutimos muito, resultado sem diferença estatística no grupo de pneumonia de la ventilação mecânica. E temos um resultado que tangencia a diferença significante quando comparamos a mortandade com o neuropenem. Temos muitas discussões. É uma molécula que garantizamos uma penetração do fluido, do antibiótico, arriba de lo que consideramos sencillo, pero é um resultado que nos gusta apresentar por compreender que esta população de pneumonia ventilada tuvo um desempenho muito interessante. Quando vejo os dados por disfunção renal, uma das situações desses pacientes críticos, se prescrevemos um antibiótico em la dose que não é suficiente, também me chama a atenção que temos uma mortandade mais ou menos estável em pacientes que têm uma disfunção renal, enquanto descreve a droga em las recomendações de bula. E isso não observamos no braço do neuropenem, que temos uma mortandade progressiva. E uma estratificação de disfunção renal é uma droga que considero muito interessante para esse tipo de tratamento infeccioso, por essas questões. Outra droga inovadora que devemos ter em Brasil é o imipenem relebactam, e não tem uma diferença estatística significante em nenhum dos grupos, aunque sejam estatisticamente maiores. Temos uma mortalidade maior. Quando estratificamos isso por as partes, essa diferença significativa aparece. Então, se utilizar uma droga inovadora com pacientes, em la parte de abaixo não temos diferença relacionadas à mortandade. E com uma parte maior que 15, você tem uma diferença de mais numérica estatisticamente significante. Então, se pensar como implementar essas drogas mais novas nesses conceitos de susceptibilidade, pensando em cierres, é muito importante. Temos também a difusão extendida, estudo que foi o Blind, que saiu esse mês, só para mostrar para vocês que comparado ao neuropenem de infusão estendida, comparado ao cifiderocol, que não temos em Brasil, temos resultado semelhante. Discutimos muito o papel da infusão estendida. A maior parte dos pacientes foram com infusão em pneumonia, mas só aumentar os pacientes não quer dizer que vamos a ter melhores cierres. É bom levar em conta o acesso a novas drogas quando pensamos nesses pacientes. Vou falar de desenvolvimento patógenos bacterianos. Temos uma lista de 2017 que tuvo algumas modificações acerca de los agentes que são prioritários.
Pseudomonas, que era um agente prioritário. Em 2017 caiu de categoria, que consideramos prioridade alta, caiu de crítica para prioridade alta, porque hoje temos muitos antibióticos. Hoje, em segundo lugar, colocado como tanto terceira e quarta geração estão nesta categoria que consideramos de prioridade crítica em novos antibióticos. Prioridad crítica. Enumeramos agentes que tenemos opciones de tratamientos limitadas, alta carga de enfermedad y tendencias crecientes de resistencias bacterianas. Anvisa tiene un relevamiento de los datos microbiológicos de Brasil. Me gusta mucho seguir eso todos los años. Algo que nos llama la atención es, estos son datos de infección de corriente sanguínea en UCI de Brasil. Vamos a tener casi el 60% de las Klebsiella pneumoniae aisladas en Brasil son bacterias resistentes a carbapenem. Y de esas, de 2022 fue el primer año que ellos hicieron esta diferenciación por resistencias a cefalosporina y encontramos más de un 40%, casi un 50% de resistencia a cefalosporina entre Klebsiella pneumoniae aisladas en UCI. Gran parte de eso debido a mecanismo de resistencia que se llama NDM, pero Klebsiella pneumonia es un agente que tiene prioridad crítica de estos hallazgos. Pese a nuevos agentes, tenemos dificultad con el tratamiento de esto. Tenemos un documento brasileño de tratamiento de infecciones por bacterias gram negativas, multiresistentes, que debe salir, que ayude a colaborar. Tenemos una redacción muy parecida con la redacción del documento estadounidense, y el documento estadounidense plantea que para bacterias resistentes, cuando hay producciones de KPC, de lactamasa, son agentes de opción. Meropenem, Imipenem, Relebactam. Nosotros no tenemos en Brasil esta Imipenem. Tenemos perspectiva breve de lanzar aquí. Una de las preocupaciones que surgieron en este documento fue redactado en 2022, inicialmente actualizado en 2023. Esto fue algo que surgió en el documento de 2023. Es que tenemos una preocupación con emergencia de resistencia a los nuevos beta-lactámicos en infecciones tratadas por PERCAPC. Entonces, algo que estamos viendo, sobre todo en los pacientes ya expuestos a ceftanina bectamactam, que tiene otra infección, y todo se entiende que debe repetir la prueba de sensibilidad antimicrobiana. Pero si el paciente ha sido tratado con ceftazimab-bactam y tiene un cuadro similar a sepsis, sugiere que se considere un nuevo agente beta-lactámico nuevo y diferente hasta que tengamos datos de cultivos y perfil de sensibilidad. En este contexto es que empezamos a tener esos pacientes crónicos que tienen múltiples eventos y que empezamos a utilizar la droga de una forma más intensiva. No ha sido, ya vemos alguna resistencia al inhibidor de beta-lactamasa, sobre todo cuando hablamos de avibactam. El vaborbactam como el relebactam son más resistentes a mutaciones que KPC puede presentar. Imipenem Ridebactam es un medicamento novedoso que debe estar disponible brevemente. Es la asociación de Imipenem, que es un carbapenem que prescribíamos mucho, 10, 15 años antes, que tiene acción contra gram negativos y gram positivos. Tenemos cilastatina, que no tiene actividad bactericida
pero reduce la secreción renal de imipenem, y relebactam, que es un inhibidor del beta-lactamasa que protege beta-lactámico, que inhibe la serino-beta-lactamasi. Y hablamos de KPC, hablamos de SPL, de algunas enzimas que Pseudomonas tienen y no tiene actividad bacteriana intrínseca porque es derivado de ácido úrico. Entonces, en ese contexto, otra cuestión que tenemos cuando pensamos en relebactam, hablamos de un nuevo inhibidor, entender la diferencia de los inhibidores es importante, sobre todo en este entorno de reexposición. Para Pseudomonas, algo que va a venir redactada en nuestro documento es que si uno no tiene una Pseudomonas, si tiene una Pseudomonas resistente a carbapenem y sensible a otros agentes, sobre todo en pacientes críticos con control de enfoque inadecuado, se puede utilizar otra beta-lactámico susceptible, sobre todo los nuevos beta-lactámicos, por considerar que son pacientes de mayor gravedad y debido al efecto inocuo que puede actuar de forma positiva. Siempre discutimos cuál es mejor beta-lactámico para tratar infecciones por Pseudomonas. Tenemos ese estudio que recientemente se publicó en ECMID, que es Congreso Europeo de Infectología, comparando la infección de corriente sanguínea y neumonía en pacientes con infección por Pseudomonas, cuando se compara Ceftolactobacter con Ceftobacter, pacientes que tuvieron más éxito clínico, por más que, aunque los otros resultados, mortalidad de 30 días, recurrencia de la o resistencia tuvieron resultados similares. Entonces, tenemos la tendencia de prescribir ceftolactam en infecciones graves por Pseudomonas. Por fin, voy a hablar del futuro diagnóstico. Pienso que tenemos una cuestión de la incorporación de nuevas tecnologías y tenemos la posibilidad de tener diagnósticos moleculares de neumonía. Y ese es un caso clínico italiano que tenía un lavado broncoalveolar y pueden hacer diagnóstico bloco molecular de agente, y el diagnóstico molecular, y además de la identificación del agente, identifica mecanismos de resistencia. Cuando se tiene un diagnóstico molecular, tenemos un antibiograma presunto de la paciente que tiene una infección de KFC. Se presume que va a ser resistente a cefazolina, relebactam, y cuando salió con el fenotipo encontraron un agente solo sensible a imipenem, relebactam, y ellos llevaron la bacteria para hacer un examen más profundizado y han visto que tenía algunas alteraciones de bomba de porina, como también de expresión de KPC. Entonces vale rememorar que aunque tengamos un diagnóstico, debemos incorporar con resultados fenotípicos. Es muy importante. Ese es un ejemplo porque a veces pacientes que están muchas veces hospitalizados, debemos pensar bien en nuestro agente que elegimos de inhibidor de beta-lactamasa. Eso fue un caso que una colega mía de turno me envió en el domingo. Recibió ese resultado molecular en una UCI pública. Es una que y bueno, le dije, esta es una bacteria que podríamos tratar con ceftagina, avibactam, con acitrinan, una combinación de antibiótico, y ella no podría porque era un domingo por la noche y nadie de CHH estaba ahí para liberar el antibiótico. A veces tenemos un resultado de examen súper sofisticado, eficiente, que podemos cambiar la conducta, pero si no hay quien entienda el examen y tome la providencia sobre esto, a veces tenemos una herramienta tecnológica que no ayuda mucho. Esto es uno de mis mensajes sobre esta clase. He hablado mucho de la cosa en un corto tiempo. Antibióticos son un recurso finito
que neumonía hospitalaria es una entidad prevalente con elevada mortalidad, que debemos elegir regímenes de modo asertivo y eficiente, sobre todo en un entorno que tenemos nuevos medicamentos y que la resistencia bacteriana es todo un reto continuo y debemos incorporar nuevos recursos en nuestra práctica, ya sea de nuevos medicamentos como de nuevos recursos de diagnósticos. Eso es todo lo que me gustaría hablar muy rápidamente. Muchas gracias.